Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Tito. Si me ven un poco serios porque estoy nervioso. Así es como muestro que estoy nervioso. Tito capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el versículo 11 al versículo 3. Tito 2, 11 al 3. La carta a Tito. Si lo tienen, vamos a orar antes de leer. Oremos. Nuestro buen Dios que estás en tu trono, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia. Sabemos que tú estás aquí presente. Tú eres real. Dice tu palabra que no hay un lugar donde tú no habites. Tu presencia lo llena todo. Y estamos conscientes de eso, Señor. Tú estás recibiendo la alabanza de tu pueblo. Tú escuchas las plegarias de cada uno. Tú conoces las necesidades, las dificultades, el agradecimiento que hay en los corazones de tu pueblo. Así que nos acercamos ante ti, Señor, con toda confianza, sabiendo que eres nuestro sumo sacerdote. En esta hora, Dios Santo, estamos frente a tu palabra. Ayúdanos a entenderla, que tu Espíritu Santo venga y obre en nuestros corazones, porque ciertamente, Señor, yo puedo hablar y solo puede llegar la palabra a los oídos, mas tú eres el que lleva tu palabra a sus corazones. Tú eres el que puede hacer la obra, tú eres el que puede confrontar, tú eres el que puede reprender, tú eres el que redarguye. Tú eres el que alienta por medio de ella. Así que te pedimos, Señor, que obres por medio de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo esto es posible a tu Hijo, a Jesucristo, el único. Así que ayúdanos, ayúdame a mí en esta hora, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Leemos Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Sí lo tienen? Dice el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, esta carta sabemos que Pablo se la envía a Tito. Tito se encontraba en la isla de Creta. Entonces, el contexto de lo que hemos leído es de que esta iglesia, la iglesia de Creta, se caracterizaba porque era una iglesia muy desordenada.
Y eso lo podemos mirar desde el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Esta iglesia era una iglesia muy desordenada, o sea, no estaban caminando conforme a la voluntad del Señor. Entonces lo que hace Pablo, deja a Tito en Creta y le da instrucciones para que Tito arregle ese desorden o para que ponga un orden en esa iglesia. Entonces Tito fue dejado ahí para poner ancianos, les muestra cuáles eran los requisitos de los ancianos, sus obligaciones. También lo deja ahí también, y eso lo menciona en el capítulo 1, que Tito tenía que enseñar cuáles eran los requisitos de los hombres ya maduros o ancianos, también el requisito o el deber de las ancianas, también el requisito de las jóvenes, también el llamado a los jóvenes, a los hombres jóvenes a ser prudentes, y también la exhortación hacia los trabajadores, cómo debía ser su comportamiento ante sus amos, ante sus patrones. Entonces Tito fue dejado ahí en Creta para que pusiera un orden en esta iglesia. O sea que ellos ya habían creído, en cierto sentido, ya tenían el evangelio, pero ellos seguían viviendo de la misma manera que antes. Entonces el apóstol Pablo lo deja a Tito y claramente él dice, no puede seguir de esa forma, no debe ser así. Entonces en esta hora voy a hablar acerca, o mi tema es la conducta del creyente, así es como titulé mi tema. Y prácticamente lo he puesto en 3 puntos muy sencillos. El primer punto le he puesto el evangelio, el motor de arranque. Es algo extraño, ¿no? Los frutos, y el segundo punto son los frutos visibles del verdadero creyente. Y el tercer punto, la gracia salvadora. Esos son los 3 puntos que voy a estar abordando. Empiezo con el primero, el evangelio, el motor de arranque. Ahora, las hermanas creo que no están familiarizadas con qué es el motor de arranque, ¿no? Porque sabemos que las hermanas se suben al carro y le abren la llave y listo, vámonos. Pero los que saben un poquito de mecánica saben que no importa qué tamaño sea el motor de ese tráiler, de ese camión, de ese carro, no importa qué tamaño sea, pero tiene un pequeño motorcito más, no es tan grande, que ese sale a una velocidad muy fuerte y gira el motor, y prendió el motor. El gran motor prende con ese pequeño motorcito. Bueno, entonces por eso le puse el evangelio, el motor de arranque, pero se lo voy a explicar por qué. Pero mire lo que dice en el versículo 11, de ahí del capítulo 2 de Tito. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Hermanos, y creo que no desconocemos lo que dice Efesios capítulo 2 en el versículo 11. La Biblia dice que antes de venir a Cristo, ¿cómo está la humanidad? Muertos en sus delitos y pecados. Todos nacemos en una condición muerta espiritual. Pero cuando el Espíritu Santo viene y sopla, cuando el Espíritu Santo viene, da vida, regenera aquel muerto que antes estaba, podemos decir que estaba tieso, no se movía, ahora ese muerto ya cobró vida, ahora ya siente, ahora ya respira, ahora se puede decir, ya tiene signos vitales. Ahora, ¿cómo fue esa obra? Bueno, Juan lo responde en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 8, dice que el viento sopla de donde quiere, y aunque oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todos los que nacen del Espíritu. O sea que aunque no podemos ver esa obra, cómo sucede, cómo es que Dios viene por medio de su Espíritu Santo y hace la regeneración en una persona, no podemos ver ese acto, pero sí podemos ver los efectos que causa, como el viento. Por eso pone el ejemplo del viento. Nosotros no podemos mirar el viento, pero si está muy fuerte el viento, vamos a mirar que nos dejó la sombrilla tirada, nos descompuso todo. Entonces sí podemos ver el efecto que hizo el viento. Entonces así es la obra que el Espíritu Santo hace en las personas a quienes les da vida. Entonces,
Todas las personas nacemos muertas espiritualmente, pero dice que la gracia, como leímos en el versículo 11, la gracia de Dios se manifestó para salvación. Ahora, entonces, ahora que el Espíritu Santo viene y le da vida a una persona, ahora ya esa persona tiene vida, ya reacciona, ya sabe distinguir dentro de lo bueno y lo malo. Ahora el Espíritu Santo ya lo capacita a esa persona para que haga buenas obras. El Espíritu Santo lo capacita a esa persona para que se ocupe de lo bueno. O sea, que ya no puede seguir viviendo de la misma forma. Ahí tiene que haber un cambio, ¿no? Se imagina que alguien se muera, ¿no? Algo que me ocurría a mí cuando estaba pequeño es que no me podía ir a la casa, cuando íbamos a un funeral, no me podía ir a la casa sin ver el cuerpo del difunto. Porque si no lo miraba, me entraba un miedo, un pánico y no sé, se me ponía la piel bien enchinada. Entonces siempre tenía yo que ir y mirar el difunto ahí. Y ya, pues me iba tranquilo, no sé, medio raro, ¿no? Pero se imagina usted, que se dice, bueno, esta persona ya está viva, pero la persona no se mueve, está fría, sigue sin comer. Hay algo que está mal ahí. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que cuando se manifiesta la gracia, dice, se manifiesta para salvación. Entonces ahora el cambio que hay en esa persona tiene que ser visible. Se tiene que ver el cambio en esa persona. Ahora, sabemos, hermanos, que a veces es muy fácil para nosotros perdernos, enfrentamos dificultades, a veces nos llegan situaciones difíciles a nuestra vida. Y lo que tendemos nosotros muchas veces, ya a los que el Espíritu Santo ha regenerado, lo que tendemos muchas veces es a perder de vista a Jesucristo. A ponerle enfoque más al problema, a la enfermedad, a la dificultad, a lo que sea, a las distracciones. Cualquier cosa, a veces es lo que ocurre con nosotros. Pero entonces, el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 en adelante dice, por tanto, nosotros, el capítulo anterior está hablando acerca de todos los mártires, de todos los que han sufrido, los que han sido muertos, aserrados, de todo. Pero entonces dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, como le mencioné, nosotros a veces perdemos eso, a veces nos ocupamos en otras cosas, porque perdimos de vista al Señor Jesucristo por medio de las dificultades. Pero el llamado que el apóstol Pablo le está haciendo a esta iglesia es a que la iglesia vuelva al camino, que no se pierda, porque los creyentes estaban ahí, cada quien estaba por su lado haciendo diferentes cosas. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, enséñales que no debe de ser así. Ahora viene Tito y empieza a enseñarles. Entonces el llamado para nosotros, hermanos, es a no quitar la vista de Jesucristo. Pueden venir dificultades, pueden venir diferentes pruebas, pero no quitemos la vista de Jesucristo, porque nos va a traer consecuencias muy difíciles y vamos a sufrir. Que todo, el llamado hacia nosotros como creyentes, hermanos, es que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando en Jesucristo. Cualquier cosa, como dice el apóstol Pablo, ya sea que comamos o bebamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Miren, yo pensando un poco en esto, y decía, y pensaba, ¿no? Cuando las esposas sirven a sus esposas, se imagina la esposa, va a servir a su esposo y dice, ay, este ingrato no se merece que le sirva. Si está pensando solo en el esposo,
lógico que va a salir así, porque uno como humano tiene esas reacciones. Pero si la esposa dice, lo hago por amor a Cristo, su enfoque cambia. Ahora lo va a hacer con libertad, lo va a hacer contenta. De otra forma va a ser frustrada la cosa. Y de igual forma los esposos. Y de igual forma los trabajadores. Si nosotros empezamos a solamente hacer las cosas cuando nos están mirando los patrones, va a ser frustrante la cosa. Pero si lo hacemos para Dios, ahí cambia la cosa. Entonces el llamado que el Señor hace es que no perdamos de vista a Cristo. Que todo el tiempo nuestra mirada tiene que ser en Cristo. Tanto como iglesia también. Todo lo que hagamos como iglesia, todo debe hacerlo por amor a Cristo. Y paso a mi segundo punto, lo cual creo que nos vamos a ir temprano. Mi segundo punto son los frutos visibles de un verdadero cristiano. Mire lo que dice el versículo 12. Bueno, nos habló en el versículo 11 acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero en el versículo 12 dice, enseñándonos. ¿Qué nos enseña esa gracia? O sea, la gracia se manifestó, pero ahora, ¿a qué nos está enseñando? Dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Entonces la gracia, o sea el evangelio que se ha sido presentado, el evangelio que ha venido a nosotros, nos enseña a qué, apartarnos de qué dice, del pecado. Entonces no podemos seguir viviendo como antes de no ser creyentes. Debe haber un cambio, porque la gracia del Señor nos impulsa, nos empuja a ese cambio. Dice en el versículo, el final del versículo 12 dice, vivamos en este siglo sobria, justa. O sea, nos enseña y nos muestra cómo debe de ser nuestra forma de vida. Dice que debemos de vivir de una forma sobria, justa y piadosamente. Y así se debe de ver el carácter de un creyente, de un verdadero creyente. En el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que la misma gracia que ha sido sembrada en el corazón del creyente, esa misma gracia produce en el creyente un sentido de espera. O sea, esperar que su Señor regresará por segunda vez. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Quien se dio, dice, a sí mismo por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad. Miren, hermanos, como lo miramos en el catecismo, Jesucristo, siendo Dios por naturaleza, no teniendo necesidad de nada, Jesucristo no estaba necesitado de adoración, no estaba necesitado de personas que le adoraran, que le buscaran, que le hablaran. No, Él es rey, Él tiene todo. Él, siendo por naturaleza Dios, decidió humillarse, tomar forma humana, sufrir por su misma creación que fuese maltratado, cargó con nuestros pecados, se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Para rescatarnos. Y es lo que dice en el versículo 14. Pero también lo dice en Primera de Pedro, en el versículo 18. Dice, sabiendo esto, que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro, plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el Señor dice que para salvarnos, ¿qué hizo? Derramó su sangre. Ese es el precio de la salvación. Él dio su vida para rescatar a un pueblo de sus pecados. Entonces, miren, hermanos, el Señor nos escogió, el Señor nos llamó, el Señor nos justificó, el Señor nos cubrió y nos da vestiduras nuevas. El Señor hace toda la obra de principio a fin. Supongamos, hermanos,
que el Señor solo viene y nos da la justificación, nos cubre con su justicia. Supongamos eso. Entonces, cuando yo pensaba en eso, venía a mi mente de un leproso. No sé si han visto personas leprosas o alguien que está enfermo de la piel, pero he visto una que otra vez cómo la piel de las personas se deshace y empieza a tirar un líquido amarillo. Se pone muy pegajoso, muy feo se pone. Se imagina que a ese enfermo, a ese que está así de esa forma, vengan y le pongan un traje nuevo, corbata, así como la que traigo. Se va a ver bien al principio, pero no va a durar mucho. Va a contaminar ese traje. Entonces el Señor no vino solamente y nos dijo, bueno, eres justo, sino que hace la obra completa, nos regeneró, nos llamó, nos atribuyó su justicia, de tal forma que Él nos ve santos delante de Él. Ahora, dice el versículo 14, que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, o sea que Él mismo purificó un pueblo por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, purificó un pueblo. Pero una de las características de ese pueblo, ¿qué sería? Dice, un pueblo celoso de buenas obras. Hay algo que caracteriza a ese pueblo que ha sido llamado, y que es celoso de buenas obras. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito es, hermano Tito, enseña que ese pueblo que ha sido rescatado, que ese pueblo que ha sido salvado, tiene que verse ese fruto por medio de sus obras. Lo ha mencionado en el capítulo 1, en el versículo 8, lo ha mencionado, dice, amante de lo bueno, dice en el capítulo 2, versículo 7, también dice, presentándote tú todo como ejemplo de buenas obras. Lo ha mencionado en el 3.1, dice, recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. En el 3.8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Lo ha mencionado en el 3.14, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, lo que el apóstol está haciendo le está diciendo a Tito, enséñales que si ellos han creído, tiene que ser visible, tiene que haber buenas obras, tienen que ocuparse en buenas obras. Entonces, esa es la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros de nacimiento venimos pecadores, y eso es lo que pone el contraste en el versículo 3. En el capítulo 3, versículo 3, si usted lee ahí el 3.3, dice, porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos, tiempo pasado, nosotros éramos, está poniendo el contraste, que nosotros como creyentes ahora debemos ocuparnos en buenas obras. ¿Por qué? Porque nosotros éramos. ¿Y qué éramos? Según el versículo 3 dice, porque éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos antes, pero ahora dice, la gracia se ha manifestado, ahora tiene que haber un cambio en tu vida. Si es que la gracia de Dios se ha manifestado, debes ocuparte en buenas obras. No es que ganamos nuestra salvación por obras, no, sino que debemos ocuparnos en buenas obras. Quizás alguien piensa, ¿esto es solamente para los hermanos o para los servidores? No, es para todo cristiano, para todo el que profesa fe. En Hechos capítulo 9, bueno, desde el capítulo 1 miramos la conversión de las personas, cómo el Espíritu Santo va trabajando en el corazón de las personas. Pero una de las características que hay, y si usted observa ahí en el libro, todo el libro de Hechos, es cuando alguien se convertía, sus obras rápidamente eran notables. Uno del que se me viene a la mente,
el Zaqueo. Zaqueo, el chaparrito, dice, ¿no? Bien conocido. Zaqueo era cobrador de impuestos, el más odiado de todos. Pero cuando el Señor llega a su casa y el Señor le dice, la salvación ha venido a tu casa. Él, mire, sin que le dijeran algo, él dice, ¿sabes qué, Señor? Voy a pagarle al que le robé y voy a regresar 4 veces. Y él automáticamente viene en las obras. Entonces dijo el Señor, verdaderamente la salvación ha venido a esta casa. También se menciona en el capítulo 10, versículo 20, sí, en el versículo 9, perdón, que había una mujer. Aquí podemos ver que este cambio se debe ver tanto en hombres como en mujeres. Había una mujer que se llamaba Tabita o Dorcas. Esta mujer dice que se esmeraba ¿en qué? En hacer buenas obras. Entonces, eso es lo que vemos. Así es como se debe mirar la vida de un creyente, que se esmeraba en hacer buenas obras. ¿Qué obras hacía Tabita? Tabita dice que ayudaba a las personas económicamente. Pero cuando no se podía ayudar económicamente, ¿de qué otra forma ayudaba Tabita? Tabita había aprendido un oficio. ¿Cuál era su oficio? Tejer. Ella tejía. Entonces, ¿qué hacía? Venía, hacía cobijas y se los iba a dar a las viudas. Se los daba, decía, hermana, cúbrete. O sea, entonces vemos el cambio de una mujer que se ha convertido al Señor. Entonces, ahora nosotros, hermanos, al mirar estos pasajes, debemos pensar, ¿cómo se ve mi vida como creyente? ¿Se está mirando un cambio o simplemente no? Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Entonces, hermanos, el llamado no solamente es para hombres, es para todo aquel que profese fe. Y en Hebreos 10:24 hay un llamado a la iglesia, a los creyentes, dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros, dice, al amor y a las buenas obras. Considerémonos, o sea, como iglesia, considerémonos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿alguien se ha acercado a preguntarte o a decirte que leas tu Biblia? Y si usted lo tomó muy enojado, va a decir, este hermano, porque se está metiendo en mi vida, ¿no? No, pero te están estimulando a buenas obras. No te están estimulando a algo malo. Entonces, y eso es lo que debemos nosotros hacer como iglesia, estimularnos al amor y a las buenas obras, que se vea ese amor de Cristo morando en nuestro corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, o sea, somos llamados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, no para seguir viviendo de la misma forma que antes. Entonces, hermanos, ¿cómo se miraría notable nuestra fe? A través de nuestros hechos, a través de las obras que nosotros hacemos. Nuestras obras irían delante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir muchas cosas con nuestra boca. Yo puedo decir, como a veces bromeamos, no puedo decir yo soy un apóstol. Yo puedo decir puedo hacer milagros. Y usted va a decir, pues a ver, haz un milagro. ¿Cómo? Yo puedo decir muchas cosas con mi boca, pero mis hechos muestran la realidad. ¿Quién soy yo? Ahora, ahí en el versículo, en Tito, donde estamos, en el capítulo 1, en el versículo 13, mire cómo era la condición de esa iglesia. ¿Qué hacían muchos de los que se reunían en esa iglesia? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos demostraban que no habían conocido al Señor. Y así es, hermanos, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y ya en el versículo 15, él le dice
a Timoteo, a Tito, perdón, le dice, esto habla, exhorta, reprende, instruye, Tito, instruye a las personas. Y en el versículo 13 les dice, repréndelos duramente. ¿Y cuál era el propósito de reprenderlos duramente? Para que sean sanos en la fe. Entonces cuando nos llaman, a veces nos muestran a nosotros nuestras flaquezas, no es agradable. O usted se alegra cuando le van a llamar la atención, lo llaman al cuartito, le dicen, a ver hermano, queremos hablar con usted. Usted va brincando de gusto, lo bueno que los hermanos van a hablar conmigo. No, usted ya empieza a pensar, ¿y qué hice? No sé qué hice, ¿a quién le debo? ¿A quién le robé? Ya tantos pensamientos, ¿no? Pero cuando le muestran a uno su mal, no es un gozo. No es un gozo que causa en nosotros. Y como lo dice Hebreos, al principio la disciplina no es causa de gozo. Pero todo lo que hacen sus pastores, nuestros pastores, es para nuestro bien, porque nos aman. Por eso es que lo hacen. Entonces, dice ahí en el versículo 15, repréndelos duramente. Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 1 de ahí de Tito, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice, recuérdales. Entonces, pareciera que ya el apóstol Pablo les había enseñado estas cosas, porque solamente está diciendo, recuérdales. Es un recordatorio que Tito debía de hacer. Ahora, el recordatorio era para mostrarles cuál debería de ser la conducta del cristiano con los de afuera. ¿Cuál debería ser la conducta con los de afuera? Dice que se sujeten y obedezcan a las autoridades. Muchas de las veces, hermanos, cuando estamos como hermanos, y máximo como cuando uno se conoce, ¿no? Uno trata de ser lo más bueno, uno trata de ser lo más amable, pero ¿qué con los de allá afuera? Diciendo, bueno, solo porque soy cristiano, si no le echo carro encima. ¿Verdad? Pero ¿qué con los de afuera? Entonces lo que el apóstol Pablo está enseñando es que nuestra conducta no solamente es con los creyentes, sino es con todos los de allá afuera, que se sujeten, dice en el versículo 3, recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que los creyentes estén dispuestos a toda buena obra. Y hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje y leemos, bueno, que se sujeten y estén dispuestos a buenas obras, como que no causa tanto impacto en nosotros. Pero si estuviéramos en este tiempo, fuera completamente diferente. Empezaríamos, Pablo, ¿pero qué estás diciendo? ¿No ves el emperador? El emperador romano, ¿cómo trata a nuestros hermanos? Que los está matando, los está quemando. Pablo, por favor. Pero el apóstol dice, sujétense a las autoridades, obedezcan, siempre y cuando no nos manden a desobedecer a Dios. Entonces los cristianos no debemos ser conocidos por hablar mal de las autoridades. El cristiano reconoce que fue Dios quien permitió que esa autoridad esté en ese poder. El cristiano, ¿qué debe hacer? Orar y someterse a esa autoridad, según lo dice Romanos capítulo 13. Y al no hacerlo, está desobedeciendo a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 12, Moisés había hablado acerca de esto. Pero dice, y el hombre que procediere con soberbia, mire, había un hombre, o bueno, era instrucciones para el pueblo, pero dice, el hombre que proceda con soberbia. ¿Cómo se miraría esa soberbia del hombre? Dice, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová, tu Dios. La soberbia se miraba al no obedecer al sacerdote. Y luego sigue diciendo, o al juez, las autoridades, o al juez. ¿Cuál fue el veredicto que Dios dio? Dice, lo quitarás de en medio de Israel. O sea, no está diciendo el pasaje que, bueno, hay que sacarlo, hay que ponerlo fuera del campamento. No está diciendo el pasaje eso, sino ¿qué significaba? Que lo quitarás de en medio del pueblo.
Así dice, le hago esta señal porque así es como dice la sobrina de mi esposa, cuando le preguntan que cómo le hacen a los pollos, ella así es. Pero esa era la instrucción de Dios hacia el pueblo. Tiene que someterse al sacerdote, tiene que someterse a las autoridades, al juez. De no hacerlo es rebelión contra Dios. Entonces el creyente debe ser visto por no hablar mal de las autoridades y de no ser soberbio, de someterse. Miren lo que dice y lo que está diciendo en el capítulo 3, versículo 3, es de que eso éramos antes. Eso era lo que éramos, soberbios, insujetos, rebeldes. Eso éramos antes. Pero ahora ya no se espera que nosotros continuemos de esa misma forma. Se espera que nosotros seamos diferentes, que nos ocupemos en obras buenas, como lo dice el final del versículo 1 del capítulo 3, que nos ocupemos de buenas obras. Ahora, dice en el versículo 2, que a nadie difame. Mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito. Enséñales que a nadie difame. En el capítulo 1, versículo 10, ya lo había mencionado, que los que estaban en esa iglesia de Creta eran habladores, dice. Se están consumiendo los unos a los otros. Entonces ahora dice, Tito, enséñales que no difamen a nadie. Y hermanos, a veces ocurre, bueno, quizá no con ustedes, con la iglesia de San Marcos, no con ustedes, pero ocurre que a veces a los pecados, porque estos son pecados que se cometen con la boca, a veces como que uno lo toma normal. Hermano, le gusta hablar mal le gusta comentar un poco negativamente de las personas. No debe ser así. No debe ser, que a nadie difamen. Ahora, ¿por qué? Porque si alguien se caracteriza por difamar a las personas, si alguien está hablando mal de las personas y dice que es creyente, según Santiago, dice que no es creyente. ¿Por qué? Porque en Santiago capítulo 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Entonces, dice que si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. O sea que nuestra boca dice si somos creyentes o no. Nuestra boca nos enseña también que si somos creyentes o no. Hermanos, Dios no se agrada si nosotros solo buscamos aparentar ser buenos. Dios no se... Supongamos que yo salgo o salimos, nos encontramos y yo le pongo una bonita cara, aparento ser buena gente, pero dentro de mí digo, ojalá que le pase el tren encima. No, Dios no se agrada de una apariencia externa. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos oraban, ayunaban en público, hacían ver y todos decían, oh, wow, qué hermanito es. No, pero Dios no se agrada de eso. Dios está buscando tu corazón. Que lo que vayas a hacer salga de tu corazón. Que no haya espejismos en nuestra vida. No sé si le ha ocurrido esto, pero cuando yo estaba pequeño, iba a las partes calientes en autobús y siempre pequeño, ¿no? Miraba hacia el frente y siempre miraba que en la carretera había agua. Y yo esperando qué hora vamos a llegar donde está ese charco de agua o esa agua que está en el pavimento. Nunca llegábamos. Es un espejismo. Aparentaba algo que no es. Entonces, hermanos, la vida del creyente no debe de ser así. No debe de haber espejismos, sino debe de haber una transparencia. Dice en el versículo 2, mire cómo se debe mirar nuestra vida, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que dice, está diciendo
que no sean esto, pero también él pone el contraste y dice que sean esto. Está poniendo al mismo tiempo el contraste. Dice, sino que sean como amables. Ahora, ¿amables con el hermano? No, para con todos los hombres. O sea, se debe de notar esa amabilidad en los creyentes, no solo los que nos hacen bien. Porque hacerle bien y mostrarle una carita buena al que nos hace bien es fácil, no cuesta. Pero ¿qué cuando nos hacen mal? Entonces por eso el apóstol Pablo le dice, enséñales que deben ser amables para con todos los hombres, mostrando mansedumbre. Entonces el creyente se debe de distinguir por la amabilidad y mansedumbre, según Pablo lo ha dicho también en 2 de Timoteo capítulo 2, 24. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Ahora, quizás alguien diga, hermano, aquí los hermanos de por su gracia se sacaron la lotería conmigo, porque yo soy súper amable. Ahora, no se trata de qué es lo que tú digas o qué piensas. Se trata de lo que vean los demás de ti. Porque yo puedo decir que soy súper amable, pero ¿y qué tal si tienen otro concepto de mí? Pero entonces aquí lo que dice es de que el carácter del verdadero creyente se ve a través de su amabilidad, a través de su mansedumbre. Alguien que sea apacible, afable, dice. Miren, hermanos, acérquese con alguien y pregúntele, ¿soy amable? Bueno, mejor no le pregunte a nadie, mejor pregúntele a su esposa, a los que tienen esposa, esposo. Pregúntele, pero eso sí, no se enoje cuando le responda. No se enoje. Dígale, ¿cómo me ves? ¿Me ves como una persona amable? Si la hermana empieza ya a decir, bueno, no, pues ya. Entonces, si el Señor, el Evangelio ha obrado en nuestro corazón, entonces ahora debemos ocuparnos en buenas obras, a trabajar con ese carácter. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros venimos viciados, como lo ha dicho en el versículo 3, que esto éramos antes. El ser humano viene viciado con esa arrogancia, viene viciado con esa falta de humildad, pero aquí el llamado es a que nosotros seamos diferentes. Mi último punto, la gracia salvadora. Hermanos, la persona que dice ser creyente, pero su estilo de vida no cambia, prácticamente no conoce al Señor. Según lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y es lo que dice también en el versículo donde hemos leído, en el capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios nos impulsa, nos empuja a las buenas obras, a un cambio. Esa gracia, esa obra que ha habido en el corazón de una persona, va a producir algo. Hay un hermano que puso ese ejemplo. Decía, si estás parado a media carretera y te pasa un tráiler encima, ¿cómo vas a quedar? Entonces, de seguro no va a quedar uno bien. Se va a mirar que sí le atropelló un tráiler. Entonces dice, ahora, comparemos al tráiler con Dios. ¿Cuál es más grande? Y si dices que la obra de Dios ha estado sobre ti y no hay un cambio, pues hay un problema. Hay un problema. Entonces, hermanos, el llamado siempre es a examinarnos, como lo mencionaba el pastor la otra vez, a examinarnos a nosotros mismos. Y si vemos, hermanos, que aún no hay ese fruto en nosotros, debemos pedirle al Señor que nos conceda el arrepentimiento. Ahora, dice en el versículo 11 que la gracia nos enseña, nos impulsa a hacer las cosas. El Evangelio es el único que nos puede impulsar, la fe salvadora, la obra regeneradora es lo que nos impulsa a ese cambio.
Ahora, hermanos, entonces, quien ha recibido gracia, vive y trata a los demás con gracia. Quien ha recibido gracia, vive y trata a los demás con gracia. ¿Por qué? Porque sabe que la salvación que ahora tiene no lo ganó con sus propias fuerzas. ¿Quién ha ganado su salvación? Nadie. La hemos recibido por gracia. Entonces, y a veces ocurre con nosotros esto, hermanos. A veces unos van a veces más adelante en conocimiento, en amor al Señor. Conocen más de la Biblia, y viene el otro que apenas viene empezando y va siguiendo los pasos, pero a veces el que conoce más como que trata al que viene abajo y dice, este no se compone, no hace las cosas bien, y ahí empieza el desprecio. Eso está dando a conocer que no entiende que de gracia ha recibido, que si lo que él tiene es por gracia. Entonces, ¿qué debe hacer? Orar para que esa misma gracia se manifieste en la otra persona. Entonces, el que ha recibido gracia, da de gracia lo que de gracia ha recibido. Entonces, si hemos recibido todo por gracia, ¿dónde está la jactancia? Seríamos ingratos nosotros al presentar jactancia en esto, al despreciar a otros porque no son creyentes o porque no entienden la palabra de Dios. Sería mucha jactancia de nosotros. Yo puse un ejemplo la otra vez. Les decía a los hermanos que si alguien me diera un regalo, ¿no? Bueno, un Ferrari, casi no quiero mucho, ¿no? Si alguien me da me ven que por muchos años yo caminé a mi trabajo todo el tiempo sin poder comprarme un carro, todo el tiempo. Pero alguien se me queda, me observa y dice, bueno, soy movido a regalarle algo a este hombre que está caminando todo el tiempo. Y me regala un auto, digamos. Pero yo cuando camino al trabajo también ahí van otros caminando, de la misma forma, la misma condición que yo. Pero ahora a mí me dan un regalo, que ni lo pude comprar, ni lo gané, ni se lo pedí, nada, me dan un regalo. Y ahora yo me subo en mi carro, voy con el volante, le bajo los vidrios, le subo el volumen a todo lo que da, y paso con aquellos con los que caminaba antes y les digo, pobres, no tienen para comprarse un carro. Y empiezo a despreciarlos. Si yo lo que tengo es de gracia. Entonces lo mismo es lo que tenemos con el Señor. Lo que tenemos es de gracia. Si hemos recibido de gracia, demos de gracia a los demás. Nuestro comportamiento debe de ser diferente con los demás. No porque el otro se lo merezca, no, sino porque el Señor es digno. Entonces, hermanos, siempre el Señor nos llama al arrepentimiento, todo el tiempo. Como el escritor a los Hebreos, cuando él le dice, pongan su mirada en Cristo, porque quizás se desviaron, empezaron a mirar otras cosas, se desviaron quizás, porque a los que les escribe Hebreos, el escritor a los Hebreos, eran creyentes, pero dice, pongan su mirada en Cristo, quizás ustedes ya se desviaron, ya están por otro camino, pero vuelvan, pongan su mirada en Cristo, no se desvíen. Entonces, hermanos, ese es el llamado nuestro. Si nosotros hemos visto que nos estamos desviando, el Señor nos llama al arrepentimiento. Como dice Hebreos también, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, como conclusión, hemos visto, hermanos, la importancia de la amabilidad en la vida de un creyente. Entonces, hemos señalado que la verdadera gracia salvadora se manifiesta en un cambio de actitud y comportamiento. Hemos dicho que si una persona dice ser creyente, pero no muestra transformación en su vida, no ha experimentado la salvación. Entonces, la falta de amabilidad siempre está relacionada con el orgullo. Y siempre cuando hay el orgullo en nosotros, siempre es porque hay una superioridad sobre otros. Nos consideramos superiores a los demás. Pero entonces hemos visto también que la humildad es un fruto que el creyente da como nacido de nuevo. Y siempre teniendo en mente que la salvación que tenemos es un regalo
inmerecido de Dios. Entonces, como aplicación a nuestra vida, hermanos, es de que debemos nosotros de practicar la amabilidad. Si ya la obra del Señor ha sido hecha en nuestro corazón, ahora debemos aplicar la amabilidad y la humildad en nuestras relaciones con otros. No es de que usted se durmió y amaneció al otro día y amaneció tan amable ese día que quería repartir dinero a todos. No, no sucede así. Tiene uno que trabajar en ello. Entonces, esto significa reconocer que cada logro que nosotros tenemos, o cada bendición, o alguna obra que nosotros hacemos, solamente es resultado de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios obrando por medio de nosotros. No a nosotros los méritos, sino a Jesucristo, porque Él ha hecho la obra en nosotros. Entonces, hermanos, debemos de evitar actitudes de orgullo, de superioridad, eligiendo tratar a los demás con compasión y respeto. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a ser pacientes, especialmente con aquellos que están en un proceso de cambio, con aquellos que están empezando. Porque algo que sucedió a donde vivimos es que se mueve el vecino y ya alguien más compró la casa. Pero el nuevo vecino, como a las 2 de la mañana, se escuchaban los martillazos que estaba remodelando su casa y se escuchaba el gran ruidero que tenía y despertaba uno y híjole, cómo estorbaba, ¿no? Pero me recordé que también nosotros hacemos mucho ruido. Entonces, a veces solo nos ofende lo que el otro está haciendo, pero no, como que uno se olvida de que también uno está en ese mismo proceso. Entonces somos obras en construcción y tener paciencia los unos con otros. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo en Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en nosotros, la terminará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos. Nuestro buen Dios, que estás en gloria, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces conscientes, Señor. Permites que nos examinemos nuestro proceder, que examinemos nuestras palabras, que examinemos nuestra conducta. Pero tú eres misericordioso, que siempre nos llamas al arrepentimiento. Siempre, Señor. Así que obra en nuestro corazón, Señor. Y sabemos, Señor, que no hemos alcanzado la perfección. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guíes como iglesia, como hermanos. Ayúdanos a seguir tus pasos, a poner nuestra vista en ti, a copiar todo de ti, a ser humildes como tú lo fuiste, a ser manso como tú lo fuiste. Ayúdanos y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para la gloria tuya. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.